Buenas noches. Buenas noches. Yo quería saber cómo es que uno identifica que lo que le molesta es un espejo de uno y si siempre es así. No es que siempre sea así, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, y me parece una posición muy cómoda, esta que muchas personas dicen, que cuando a uno le molesta algo es que uno se está viendo reflejado y es que en realidad eso está dentro de uno. No es así siempre, ¿no? Porque Jesús observaba tantas injusticias y no es que porque las observaba estaban dentro de él. Eran cosas que tenía que observar. Hay muchas cosas que tenemos que observar, no todas están dentro nuestro. Y lo que sí podemos trabajar y tenemos que cambiar es la molestia, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es el mismo que yo me puse en mi vida cuando entendí que tenía que cambiar. Si viene alguien y me abofetea sin aparentemente para mi motivo, porque yo ni lo conozco ni hice nada para generar algo que a él lo afecte de esta manera, sino que así nomás livianamente llega y me golpea, yo puedo trabajar y tengo que trabajar sobre lo que reacciona en mí. No es ir en contra de aquel que injustamente me agrede, sino que qué reacciona en mí. Porque cuando me pegaron una bofetada, es muy probable que yo deje de ser la persona que era para pasar a ser la ira, por ejemplo, o para pasar a ser el orgullo. ¿Cómo voy a permitir que me peguen y no hacer nada? ¿Y cómo quedo ante los demás? Eso me daña más que el golpe que me dieron. Vivir con todo este ego dentro mío sin trabajarlo, sin tomarlo en consideración, sin entender de que está mal y de que lastima, ¿no? Entonces, cambiar lo que pasa en nuestro interior es posible muchas veces gracias a lo que podemos ver que sucede en el otro. Y a veces aprendemos, si lo queremos ver como espejo, cuando vemos a los demás hacer cosas que consideramos incorrectas. Pero no es que precisa y directamente sea para uno el reflejo, ¿no? Que uno esté viendo lo que pasa en su interior. Estamos viendo cosas que suceden en la vida de las demás personas. Muchas de esas cosas, sí, es cierto, que criticamos en los demás, también están en nosotros. Se manifiestan de una manera diferente a la que se manifiesta en estas personas que observamos, pero también están en nosotros. Lo único que podemos cambiar, yo esto lo aprendí en mi experiencia, lo único que podemos cambiar es lo que nosotros somos, no podemos cambiar lo que son los demás. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido andar buscando qué es lo que los otros hacen y criticar, sino más vale ocupar el tiempo en ver qué pasa en nuestro interior y tratar de cambiar lo que somos. En la medida que cambiamos lo que somos, lógicamente, cuando el corazón se vuelve dulce, amoroso, luminoso, nuestra obra refleja todo esto, lo que hemos de atraer será los semejantes y también nuestro entorno habrá de cambiar. Y cuando nuestra vida está abocada a atender la luz del Padre, nuestros ojos no ven la oscuridad, no ven la maldad, no ven la mala intención, no ven el ego manifiesto tratando de ocasionar un daño. Estamos viendo con amor a la vida de las demás personas y desde ese amor y compasión estamos, mientras habla y dice todas sus cosas que resultan agresivas, estamos pensando tal vez en nuestro corazón, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? Para que se dé cuenta de que se hiere, ¿no? De que se lastima, mucho más que lo que me puede lastimar a mí con lo que dice. Porque en definitiva lo que los demás digan de mí o hagan contra mí o aún en contra de otro, no es algo que yo esté obligado a consumir para que me afecte. Yo tengo que observar y tengo que ver qué puedo hacer para ayudar, ¿no? A que las cosas cambien, que mejoren, pero no estoy obligado a consumirlo. Es un alimento, siempre digo lo mismo y lo voy a marcar.
Lo que está sucediendo alrededor, nosotros lo vemos, nosotros lo oímos, nosotros razonamos sobre ello, nosotros podemos oler, nosotros podemos palpar, es decir, nuestros sentidos nos permiten hacer contacto con lo que sucede a nuestro alrededor. Pero lo que consumamos a través de los sentidos depende de una selección que hagamos nosotros, es decir, cómo tomamos lo que está llegando a nosotros, con la intención de ver qué podemos hacer para ayudar a que las cosas cambien, o lo vamos a dejar en manos de nuestro ego para que se afecte por lo que están diciendo, por lo que está sucediendo, y desde ahí se genera en mí una reacción para tratar de que se haga justicia y yo puedo hacerlo, ¿no? Interviniendo. Si yo voy a intervenir, tiene que ser no desde una reacción, sino desde una acción. Y la diferencia está en que la acción es a partir de una meditación. Es decir, a partir de que medité antes de hacer lo que voy a hacer. Entonces voy a accionar. Reaccionar yo lo entiendo como algo que uno lo pasa y lo procesa sin analizar las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿quién está pensando? Está pensando el ego, y el ego no permite que haya injusticia sin que él lo permita, que se vaya en contra de él, de su propia voluntad. Entonces, desde ahí está la reacción. Seamos sinceros, si vamos a hablar con propiedad, cuando me hacen algo y yo reacciono, es el ego el que reacciona, es la ira la que reacciona, como dije, puede ser el orgullo el que reacciona, porque ¿cómo me van a hacer esto a mí? ¿Qué van a pensar los demás de lo que me hacen, de lo que me están haciendo, y yo no hago nada para vengarme o para hacer justicia? El ego reacciona, ¿no? Esto tenemos que cambiar. Si vemos a los demás hacer cosas incorrectas, y es prácticamente imposible no ver esto, porque en nuestra propia vida, en muchos momentos durante el día hacemos cosas incorrectas. No digo malvadas, no me refiero a eso. Yo sé que hay mucha más gente inconsciente que malvada, hay mucha más gente que vive en tiniebla que con maldad. Las personas que tienen maldad es una persona que se definió, es una persona que tiene ese objetivo. La mayor parte de la gente no tiene ese objetivo, sino que en inconsciencia hacen lo que les resulta más conveniente o más fácil, o está más cerca de su alcance, ¿no? Entonces no se mide las consecuencias de este obrar y ocasiona daños a otros. Si yo observo esto, que es un daño que se le ocasiona a otro, si otro me ocasiona un daño a mí, injustificadamente, porque nada hice para merecer esto, nada que haga hace que merezca yo un castigo, ¿no es cierto? Porque el propio Dios no me castiga, pero quiero decir, tal vez se puede entender como justificado cuando lo que me están haciendo es consecuencia de lo que yo he hecho. Pero si yo no he hecho nada, si yo no he lastimado, si yo no he agredido, tengo que analizar en mi interior, al no ser responsable por lo que pasa y no merecerlo y ser un obrar injusto, ¿qué es lo que reacciona en mí? Cuando observo lo que otro está haciendo y veo que lo que hace está mal, según mi juicio, según mi conclusión, ¿qué reacciona en mí? Y a su vez, si yo observo qué reacciona en mí, o si tengo en claro qué es lo que lo genera y lo origina, ¿qué podría hacer yo para ayudar a que eso cambie y mejore? Y no es precisamente intervenir y ir a hablar a la persona, sino a veces seguiré caminando por mi camino y por mi vida habiendo visto esto que observé, que entendí estaba fuera del lugar, y busqué o traté de buscar y tal vez encontré una respuesta en mi interior o una solución para qué hacer sobre este tema, y también haber visto si esto no está presente en mí. Pero está bueno el ejercicio de tomar a la otra persona como espejo. No es que siempre lo sea,
Entonces, a ver, esto que mis ojos pueden ver para afuera, porque para los ojos les resulta más fácil ver para afuera que para adentro, ¿no? Para adentro hay que ver con la conciencia. Usamos más fácil los ojos, entonces miramos para afuera y vemos en los demás constantemente obrares incorrectos. Tratemos de ver un poquito para adentro cuando vemos esto afuera y ver si en nuestro interior no está tan bien presente esa injusticia. Tratemos de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Yo no agrediría de la manera que esa persona agrede a aquella otra, pero hay un motivo por el cual alguien hace algo así tan bárbaro. Buscar el motivo no quiere decir buscar justificativo o querer justificar lo que está mal, sino que poder entender qué es lo que origina ese obrar, ese accionar. Porque si no lo entendemos, va a ser difícil que podamos ayudar. Entonces, hay personas que no han tenido la formación que algunos de nosotros hemos tenido y entonces que nos han enseñado a ser correctos, a considerar a los demás, y entonces no es algo que ellos tomen en cuenta en su vida. Y a veces han tratado sus padres, su familia, su entorno de darle esa formación, pero es algo que no estaba en ellos. Y por rebeldía enfrentan a la formación y a la sociedad y van en contra de los demás haciendo lo que quieren. Pero no importa el motivo, hay que tratar de entender, ponerse en el lugar del otro. Y para poder ayudar, tengo que ser consciente. Cuando me vaya siendo consciente, aprendiendo de lo que observo, tomándolos como espejo muchas veces también, si uno entiende que debe de meditar constantemente, uno aprenderá cosas de sí mismo, de su obrar, porque ante todo lo que estamos haciendo hay un pensamiento que nos impulsa a hacer. Cuando hay pensamiento, inmediatamente hay emoción, porque la emoción se desprende del pensamiento. Nos pasa todo esto muy rápido y más allá a veces de la percepción de la mayoría. Nosotros pensamos que cuando vemos un niño con hambre se despierta en nosotros la compasión y la emoción por él. Pero antes de la emoción hubo un pensamiento, porque los ojos que registraron el hecho depositaron la imagen sobre la mente, que es la que registra y en donde se imprime todo lo que los sentidos capturan o contactan. Entonces, la mente que recibió en fracción de segundo de tiempo esa información y ese conocimiento reaccionó o accionó de determinada manera, generando una emoción que es afín a ese pensamiento. Si es una persona, tal vez, si se quiere y cabe el término, desalmada, no le va a importar. Va a observar como algo más que observa. Si es una persona tibia, que no está definida, capaz que haga zapping. Y si está en la televisión o por la calle, haga zapping mirando para otro lado, ¿no? Ignorando. Hay muchas posibilidades. Entendamos nosotros qué lugar ocupamos y cómo son los procesos en nuestro interior. Porque lo que va a impulsar al cuerpo a hacer algo por la criatura es la emoción. Y la mente genera en sus pensamientos y con sus pensamientos emociones, y las emociones mueven al cuerpo a obrar. Todo esto es en fracción de segundos. No vemos esto en nuestro interior, pero si empezamos a buscarlo de manera consciente, vamos a poder contactarlo y desde ahí aprender y cambiar. Estoy diciendo esto porque tenemos la posibilidad no tan solo de esperar y de depender de encontrar espejos para ver las cosas, ¿no? En los demás, lo que pasa en nuestro interior, o ver si lo que está en los demás también está en mi interior, sino que tengo tiempo a lo largo del día, a lo mejor en soledad, en donde, siendo sincero conmigo mismo, puedo ver lo que verdaderamente soy. Y entonces, cuando vea lo que verdaderamente soy, o cuando vea todo lo que vive en mí, que hay una persona que en la calle tal vez es compasiva con el niño que necesita ayuda, pero en la casa es una persona que pierde la paciencia con sus seres queridos porque ya no tolera esos obrares o esos comportamientos, tal vez con sus propios hijos, hay una dualidad en mí.
yo quiero seguir viviendo mi vida así, aceptándola como algo natural, que puedo ser compasivo en la vereda, en la calle con un desconocido, pero soy una persona dura, severa, tal vez irascible con mis seres queridos. Esto tiene que cambiar, no puede ser aceptado como algo natural. Y a quien le corresponde cambiarlo es a mí. Yo no puedo, seguramente que no voy a cambiar la realidad de esa criatura dándole un plato de comida, tal vez. Voy a cambiar la realidad de ese presente llevándole ese plato de comida, pero no voy a cambiar la realidad de su vida y de su futuro por eso. Entonces, de todo tengo que aprender, y ahí no terminó la tarea llevando el plato de comida, ¿no? Porque cuando sigo mi viaje, esto queda grabado en mi conciencia, y mientras yo siga vivo, no podré evitar en mi corazón tener esa presencia y ese recuerdo, y el pensamiento de cómo estará, y la realidad de qué estoy haciendo yo para que eso cambie. No tal vez particularmente o específicamente la vida de él, sino la vida de todos. Es que esto no tiene que ser en ningún lugar, el dolor. No tendría que haber personas que reflejan defectos que en realidad son cosas que están en nuestro interior. El defecto no tendría que estar en la vida de nadie. Y está en la vida de cada uno, porque cada uno de nosotros le damos el espacio. Entonces, el yo, el ego, es una creación del hombre, no de Dios. Y esa creación del hombre que fue creado y cree, que convenientemente utiliza y maneja, resulta ser que es el amo del hombre. Porque hoy la creación lo ha hecho su esclavo y el hombre vive para el ego, para su creación. Sin él parece que no puede vivir. Entonces, el Padre no crea egos, el Padre no crea sombra, el Padre no crea mal, el Padre no crea negatividad. Son cosas en las que nosotros vivimos y aceptamos y le damos lugar y sostenemos y alimentamos y acrecentamos. Y no la acrecentamos tan solo haciendo lo que ella dice, es que hasta no haciendo nada la acrecentamos. Porque como he dicho muchas veces, la cizaña de la que hablan las Escrituras, que pueden ahogar el sembrado, ¿qué quiere decir esto? Pueden ahogar el sembrado, van a ahogar aquello que debe ser nuestro alimento. Y el ego ha sido el que viene creciendo y está ahogando aquello que es alimento del Espíritu. Y el alimento del Espíritu no es solo la letra muerta de ir a leer las Escrituras y aprendérselas de memoria. Ese alimento se tiene que volver vivo en nosotros, ¿no? Llevándolo a los hechos. Entonces, ante lo que sucede tenemos que aprender. Tenemos la posibilidad de aprender de lo que pasa en nuestro interior, observando lo que pasa en nuestro interior. Vamos a ver muchas más cosas en nuestro interior que lo que podemos llegar a imaginar que podemos ver en la vida de los demás. Es al revés de lo que estamos viviendo normalmente. Todos podremos decir que hemos visto hacer tantas cosas a distintas personas que realmente mejor ni recordar o ni hablar de esto, pero cuando empecemos a ver lo que hay en nuestro interior, vamos a ver que ni todo el mundo junto tiene tanta inconsciencia como nosotros, porque convivimos con tanta injusticia, con tanto ego en nuestro interior, alimentamos tanto ego, dedicamos tanto tiempo a atenderlo, tan poco tiempo a atender la luz que está en nosotros, y es lo más importante. Tan solo nos conformamos con hablar de ello. Estas charlas, mucha gente siempre me suele decir al final, ¿no? Muy lindo lo que dijiste, qué hermoso. Yo salgo siempre de acá como recargado y como con unas ganas. Pero esto lo deberíamos de vivir siempre, no tiene que ser generado por la charla. Porque ¿a qué voy? Esta situación puede hacer justamente, porque estamos hablando de temas que nos interesan y de temas que entendemos y compartimos en buena medida, que genere lógicamente una emoción.
Y esa emoción es afín a ese pensamiento. Y estoy de acuerdo y me agrada y la emoción es agradable y me conmueve. Y me hace sentir que la vida tiene sentido y que todo es posible si uno dispone de voluntad y pone amor. Lo entendemos todos y así salimos. Pero si esto es algo que sentimos, pero no que aprendimos, será reemplazado en breve a la salida por otra emoción, ¿no? Tal vez cuando salgamos y veamos que el auto no está porque se lo llevó la grúa, la emoción va a cambiar, no va a ser la paz que sentíamos. Estoy poniendo un ejemplo material. Llegamos a nuestra casa y no están las cosas en el orden que las dejamos porque los chicos aprovecharon que salimos y hicieron una fiesta. Cosas que nos pasan, ¿no? Si yo, como decía mi esposa, tenemos 4 hijos y esas cosas uno las encuentra. Es parte de la realidad. Ahora, yo puedo conservar el equilibrio, puedo seguir con ese amor. Si yo tan solo me dejé llevar por la emoción, seguramente que no, porque ese hecho generará otra emoción en mí, que será afín a lo que reacciona en mí. Si yo consigo paz interior porque he quitado de mi interior lo que no me permitía alcanzar esa paz o lo que generaba disturbios o desequilibrios, yo lo quito de mi interior, consigo esa paz, ante cualquier situación yo tendré paz para poder accionar. Es importante que aprovechemos cuando aparecen espejos y podemos ver cosas en nosotros. Es importante que aprovechemos cuando vemos cosas en los demás que nunca nos cuestionamos si podían estar en nosotros y mirar hacia adentro si uno no tiene obrares parecidos. Es importante que cuando no hay espejos o no vemos a los demás y estamos solos, tal vez, a mí me ha pasado, ¿no? Yo pude, porque viví durante muchos años a pocos metros o cuadras del pie de la montaña, en Córdoba, y podía, haciendo pocos pasos, salirme de la civilización y estar solo, si quería, por días. Aún en esa situación, yo podemos aprovechar a ver lo que verdaderamente está en el interior de uno. ¿Y yo qué hacía? ¿Cómo lo hacía? Empezaba a recordar situaciones y me planteaba situaciones en las que yo trataba de llegar a la vida de alguien para ayudarlo en su problema y lo veía envuelto en el problema y afectado. Y entonces ahí veía que había cosas que reaccionaban y que se generaban en mi interior que me impedían con pureza llegar a la vida de la persona o atender su necesidad. Entonces, aún hasta en soledad, si uno está dispuesto a cambiar y aprender, puede extraer muchas enseñanzas. Entonces, no se trata de esperar a los espejos, no se trata tan solo de verlo de uno, cuando uno ve al otro haciendo, si en uno repercute, sino también observar lo que pasa en nuestro interior. Podemos usar todo el tiempo de nuestra vida en crecer, a la vez que también se crece brindando, compartiendo. Porque podemos hablar, si queremos dividir en grupos en los cielos, que existen maestros y existen discípulos. Estamos hablando de seres comprometidos, ambos, porque en este mundo hay muy pocos discípulos, hay muchos aspirantes, hay muchos caminantes, hay muchos buscadores, pero discípulos muy pocos, ¿no? Esa es la verdad. Un discípulo es alguien comprometido con la vida, comprometido a llevar una vida junto al maestro siguiendo sus enseñanzas. No a cuestionar todo o hacer lo que quiere, ¿no? Porque no tendría sentido. Si vamos a caminar atrás de Jesús y cada cosa que Él dice la vamos a estar cuestionando, ¿realmente lo estamos ayudando con su obra o estamos siendo una carga que tiene que llevar y arrastrar, ¿no? Existen maestros y existen discípulos, pero ambos están comprometidos en su corazón con la tarea. Los maestros que parecen ocupar un lugar desde donde ya han aprendido todo lo que tienen por aprender y ahora se abocan a enseñar, igual siguen aprendiendo, porque a través de cada uno de sus discípulos
Ellos hacen experiencias en distintos aspectos de la vida que ellos no pudieron hacer en su propia vida, porque a los discípulos los llevan en el corazón, a los maestros, perdón, a los discípulos, dije bien, el maestro los lleva en el corazón, entonces él siente como propio lo que el discípulo está viviendo, ¿no? Si estamos como discípulos, como aspirantes, creciendo, tratando de superar limitaciones, dificultades que se aparecen, de trascender obstáculos para encontrar liberación o un camino liberado, a la vez que vamos atentos a todas las enseñanzas para aprender, también tenemos que ir atentos a la necesidad de los demás para poder transmitir, compartir lo que está en nuestro corazón, porque ese hecho es a su vez también necesario para poder alcanzar la maestría. Por eso digo, no es que precisamente esté separado en grupo los maestros y los discípulos. Un maestro es maestro porque aprendió todo lo que tenía que aprender de la vida a la hora de que recibió, pero también aprendió a lo largo de su vida a intervenir cuando correspondía él hacer su aporte para ayudar. Entonces, crecemos y aprendemos tomando, a la vez que también crecemos compartiendo. Cuando crecemos compartiendo, no tan solo crecemos nosotros, también ayudamos a crecer a los demás. Entonces, es una de las formas en las que tenemos que entender que podemos salir del ego. Cuando tan solo busco para mí y no comparto lo que voy encontrando, muchas veces, aunque hable de lo espiritual, crezco en mi ego, ¿no? Cuando estoy haciendo algo por los demás, cuando esto que estoy haciendo lo pongo a disposición de los demás, no solamente crezco yo, también pueden crecer los demás. Aquellos que entiendan que eso les es útil, les es de valor y lo tomen. No es que porque yo lo ponga a disposición de todos, todos lo van a tomar. Volvemos a tomar el ejemplo del maestro hace 2000 años, ¿no? Si esto me hacen a mí, no esperéis menos vosotros. Es que no todos lo entienden, porque ¿qué dijo? Mi reino no es de este mundo. Es que el amor no reina en este mundo. Lo podemos ver a través de los medios de comunicación o a través de salir a la calle o a través de mirar sinceramente lo que pasa en nuestra familia o en nuestro interior. Entonces es parte de la realidad. Nuestra familia puede ser un paraíso comparado con lo que podemos ver en las noticias. Pero de todas maneras, y salvando las distancias, vivimos en una inconsciencia que nos conviene, porque en esa inconsciencia nos permitimos hacer cosas que nos benefician, que nos satisfacen, que nos resultan fácil. Si nos encontramos con personas, las podemos convertir en espejos. Es decir, aprovechemos a vernos a nosotros mismos siempre. Eso se puede cambiar, eso se puede modificar. Esa es nuestra tarea. Eso es lo que el Padre está esperando, ¿no? Y como últimamente ando marcando ante una pregunta que muchos en la humanidad se hacen, que es ¿cuál es mi misión en la tierra? Y yo les doy la respuesta que el Padre tiene para todos. Tu misión en la tierra es hacer el bien más allá del mal que os ocasionan. Esa es la misión para todos. Siempre hacer el bien. Entonces no importa lo que los demás hagan, lo que los demás digan, lo que piensen. Acá no importa si el que está hablando pasó por el Tíbet antes de venir para acá, porque eso no es garantía de que sea luz lo que expresa. Es decir, basta de darle tanta importancia a todo esto. Nadie sabe más que ustedes de su vida. Entonces, ¿por qué estamos acudiendo a leer libros, a conferencias de todo lo que están hablando? Si estamos en la búsqueda de Dios, estamos en la búsqueda de nuestro propio ser, ¿tiene sentido que lo vayamos a buscar al Machu Picchu o a Egipto? Es que está dentro nuestro. Lo llevamos a Machu Picchu y a Egipto y lo vamos a encontrar en cualquiera de esos lugares o en casa. Pero si lo estamos buscando con sinceridad, siempre vamos a sentir junto a Él o ser parte, o ser Él. Entonces, lo que somos es un ser, lo que tenemos es ego, lo que tenemos es un alma, pero no somos eso.
somos una esencia, somos un ser. El ser es lo que somos. Un alma se tiene, un cuerpo se tiene, pero un espíritu se es. Entonces, seamos espíritus a través de una forma. El Padre creó este mundo para que los espíritus de los hombres puedan hacer la experiencia de entrar en un contacto concreto y directo y amoroso con la creación. Pero no es para que usemos la creación para nuestra conveniencia. Entonces, imaginémonos, ¿por qué podemos y queremos esperar de nuestros hijos que hagan las cosas bien si habiendo heredado un paraíso lo convertimos en algo muy conveniente para nosotros y lo usamos a nuestro beneficio sin importarnos las consecuencias, ¿no? Observemos que podemos aprender mucho de lo que pasa en nuestro interior y podemos verlo con claridad si somos sinceros con nosotros mismos, o podemos verlo reflejado en otros si queremos entenderlos como espejo. Y no precisamente siempre lo que observo en los otros es algo que se refleja de mí. Es el obrar de los demás, siempre. Y puede que también esté en mí, pero no es que eso es siempre algo mío, ¿no? Seamos sinceros, no generalicemos, no creemos frases hermosas que nos entretienen, que nos distraen, que nos traen satisfacción. Seamos personas comprometidas, dispuestas a hacer. Entonces ya basta de todas esas frases construidas, ¿no? Estoy en el camino. ¿Que el camino hacia dónde? Seamos conscientes. Es decir, ¿qué es estar en el camino? Yo creo en Dios. ¿Y qué es creer? Es dudar. A mí la verdad que eso no me dice mucho. No me habla de una persona definida. Entonces, hagamos algo con lo que sabemos. Ya también lo he dicho varias veces, ¿no? Al Padre no le preocupa tanto todo lo que ignoran, sino que lo poco que saben no lo ponen en práctica. Eso es más preocupante. Porque el Padre no nos va a pedir jamás que hagamos algo con lo que ignoramos. El Padre está esperando que hagamos algo con lo que sabemos. No importa si es mucho o es poco. Lo que sea que sabemos tiene que volverse útil para nosotros y para la vida de todos poniéndolo en práctica. Y al poner en práctica lo que sabemos y hacer la experiencia de tomar conciencia, comenzamos a tomar conciencia y a obtener dominio sobre lo que son los dones del Espíritu. Y el Espíritu tiene sus dones, pero no llega a la vida de las personas porque no ponen en práctica lo que saben. Entonces, poniendo en práctica lo que se sabe, los dones del Espíritu llegan. Y comienza a haber más claridad y la intuición que está presente en la vida de todos y es de alguna manera un medio a través del cual puede haber una comunicación más fluida y consciente con el Creador, con el Maestro, está ahí sin ser utilizada porque no decidimos vivir lo que sabemos. Entonces, vivimos hablando de un mundo mejor y no lo ponemos en práctica. Y todo esto que yo estoy dibujando, que habla de un mundo mejor, es lo que yo hoy tengo que estar poniendo en práctica. No es algo para el futuro. Si ahora lo sé, ahora es el momento. No es excusa que los demás no lo hacen, que no lo comparten, que no me lo facilitan, que se oponen, que no lo entienden. Y yo tengo que hacer lo que entiendo que es correcto. Para generar la menor resistencia en el entorno, hay que aprender algo que es muy importante y en los cielos aún lleva años terrenos a aprender, que es hacer silencio. No tiene sentido estar hablando lo que uno entiende y uno siente y uno sabe si el otro no está dispuesto a cambiar lo que hay que cambiar para que ese entendimiento entre a su vida. Porque para que entre la luz en nosotros, tiene que salir la oscuridad, o cuando la luz entra, la oscuridad sale. Para que entre la luz en nosotros, tiene que haber en nosotros la disposición de hacer a un lado la oscuridad y dejar de vivir en la creencia o en la conveniencia o en el sueño de pensar en un mundo mejor y no estar haciendo nada para cambiarlo. Tiene que cambiar esta realidad. ¿Para qué hablarle a alguien de la luz cuando en realidad disfruta de la oscuridad? Entonces, no se trata de hablarle de la luz y tratar de contagiar de lo que yo siento, porque lo que yo siento siempre es producto de lo que pienso
y es producto de lo que pienso, de lo que vivo. Entonces va a ser difícil expresar en palabras lo que siento. No hay palabras para expresar una emoción. La emoción se genera, como dije, por un pensamiento, y el pensamiento se genera o impulsa a una emoción y a un movimiento porque en el corazón hay una intención. Entonces, esto nos lleva a sentir. No puedo hacer que el otro sienta si en su corazón no está la intención, si en su mente no está la disposición a puramente tomar ese impulso para que se genere una emoción pura, fin y un obrar. Más vale comenzar a hablar de las cosas como son y de que tenemos que ser sinceros. Y cuando seamos sinceros y aceptemos lo que somos, será el tiempo en que dejaremos de ser tibios, ¿no? Las Escrituras dicen, mejor que fuereis fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Y los tibios son aquellos que se han acostumbrado a vivir y a convivir con estas reacciones o estos impulsos de la naturaleza humana, tomándolos como que porque es natural, nada se puede hacer en contra, nada se debe hacer en contra y hay que aceptarlo como se presenta. Y en realidad, dejarse llevar por los vientos como soplan no es natural, no es digno de un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que saber hacia dónde se dirige. Y sabiendo hacia dónde se dirige, él sabrá cuál es el viento cuando sopla conveniente para llegar al objetivo que él tiene en claro debe llegar. Si no tiene esto en claro, cualquier viento puede parecer que lo mantiene en el camino, pero estar en movimiento no es estar en el camino, ¿no? Es estar perdido, es estar viviendo como tibio. La vida pasa y nos da lo mismo cualquier cosa, y todo lo que nos lastima no lo queremos. Entonces, bueno, tal vez no nos da lo mismo cualquier cosa, no queremos dolor. Para evitar el dolor lo evitamos enfrentar los problemas, evitamos enfrentar esas situaciones que nos resultan desagradables. La realidad es que el hombre no tiene solo esta vida, ese es el mayor error de esta humanidad, pensar que tiene solo esta vida, y la vida del espíritu de cada uno tendrá que venir tantas veces como sea necesario a este mundo, aprender todo lo que hay que aprender, y yo les puedo garantizar que pueden pasar, pero centenares o milenios humanos, terrenos, de encarnación tras encarnación, en las cuales los va a perseguir el problema. Uno puede querer olvidarlo, pero el problema no se olvida de uno, porque en realidad es maestro que está buscando al discípulo para darle una enseñanza, y la enseñanza es la solución. Y nosotros no buscamos soluciones, buscamos evitar problemas. Pero ¿cómo vamos a encontrar soluciones si no enfrentamos los problemas? Entonces, no nos busca para herirnos, nos busca para darnos enseñanzas. No huyamos de los problemas, resolvamos. Y seguramente vamos a tener una vida más resuelta, una vida más tranquila, nuestra vida. Esto no hace que la de los demás cambie, pero sí, por supuesto, comienzan a verse influenciados para producir un cambio los demás cuando alguien llega, cuando yo pueda llegar a dar un ejemplo. Yo no voy a dar ejemplo, voy a vivir mi vida y a llevar adelante mi tarea como hago todos los días. Pero en la medida de que mi tarea hoy, a diferencia de otro momento, la hago con amor, cuando antes tan solo lo hacía por conveniencia, estoy dando un ejemplo diferente. Y ese ejemplo diferente a alguno ha de beneficiar, a aquel que está buscando un ejemplo diferente. Al que le da lo mismo cualquier cosa, por ahí no lo verá y no lo valorará. Pero yo no voy porque lo valoren o no, voy haciendo lo que entiendo que es correcto. Y entonces soy fiel a lo que siento, a lo que sé, y esto hago. Vivamos nuestra vida y no pensemos que nuestra vida espiritual la ha de vivir otro o la ha de vivir la religión, ¿no? Lamentablemente, yo tengo que ser voz de lo que sé de mi padre, lamentablemente han creado las religiones para conveniencia. Y es conveniente estar en un lugar en donde escuchan lo que quieren oír, en donde pueden derramar lágrimas y por eso sentir que son compasivos y que sienten dolor por los demás y por el padre y por lo que le ocasionaron a su hijo.
pero hoy están encarnados muchos de lo que le ocasionaron eso a su hijo y no han cambiado mucho. Y estarían dispuestos a hacer lo mismo, porque de hecho plantéense la situación. Yo en su momento lo hice, ¿no? Digo, ¿qué pasa si del público se levanta alguien y sale y se para y se pone acá delante y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque eso pasó hace 2000 años. Jesús era uno del público, ¿no? Cuando lo vemos en la película parece, es la estrella, ¿no? Pero era uno del público. Había una cantidad de gente que entraba y que circulaba, que todos vestían así. Jesús no era el único que andaba con sandalias. Todos usaban sandalias, todos usaban la vestimenta que Jesús usaba. Era uno más para todos. Ahora, cuando ese salta y dice esto, ustedes, imagínense a alguien acá, ¿lo tomarían como el Hijo de Dios? ¿O dirían, ese está para el roballo? ¿No? Es decir, pongámonos en el lugar. Yo no justifico lo que se hizo, pero entiendo. Entonces, ¿qué pasaría hoy? Porque hoy esto va a volver a pasar, ¿no? Porque tiene que suceder. Y otra vez tienen que la humanidad recibir enseñanzas, y quien da las enseñanzas tiene que aparecer otra vez. Entonces, ¿estamos preparados? Vuelvo a lo mismo, vestido como todos visten, encarando una vida como todos encaran, porque la gente lo miraba y decía, ¿y ese que viene a decirse hijo de Dios es hijo de José y de María, el José el carpintero? Si es el que me arreglaba a mí la embarcación, una vez que necesité, que venía con el Padre. Veamos las cosas como son hoy. ¿Por qué estoy diciendo esto también? Porque quienes envía al cielo, envía con el fin de ayudar a que veamos lo que somos. No a que veamos lo que ellos son. Entonces, un maestro no viene a la tierra a mostrar lo que él puede hacer, sino que viene a ayudar a todos a que vean lo que verdaderamente son y a que piensen si eso es lo que quieren ser. Entonces, en nosotros está el tomar la decisión. ¿Queremos seguir así, siendo compasivos cuando nos conviene, siendo personas irascibles o que perdemos el control cuando la naturaleza nos gobierna, poner excusas a todo lo que pasa? ¿O tenemos que hacer algo para tener un orden en la vida? La humanidad no tiene acceso a esa información, aunque de alguna manera muchos lo intuyen o sienten saber o creen saber. Jesús se tomó 30 años, es poco en el mundo, es mucho para un maestro. Se tomó 30 años para alcanzar la conciencia que necesitaba, para dedicarse a la vida pública. Entonces, ¿qué pasa? Tenía que encarnar aquello que iba a expresar, tenía que ser el amor encarnado. Por eso cuando salió del desierto, habiendo enfrentado su mayor desafío, que es al creador de la oscuridad, ¿no? Al demonio, el creador de la oscuridad, cuando enfrenta al máximo creador de esa oscuridad y él sale triunfador, es que sale del desierto ya no Jesús, sino Jesucristo. Es decir, el amor conquistó la vida de Jesús y es el amor de Dios que empezó a hacer a través suyo, ¿no? Esta tarea nos toca a todos, no para que hagan películas dentro de 2000 años, sino que para ir cambiando nuestra vida diaria, para ir cambiando la realidad de nuestra sociedad. No es para tener una jerarquía ante los demás y dar órdenes. Ya les expliqué también cómo es el camino o el lugar que ocupa aquel que luego de haber alcanzado, si se quiere, una maestría, porque aprendió todo lo que la vida tenía para enseñarle y sobre todo aprendió a compartir todo lo que recibió con amor, porque la maestría es en amor, no es tan solo porque se vivieron una cantidad de experiencias que uno supera, ¿no? Sino que es el amor
quien nos otorga jerarquía siempre en el espíritu, a todos. Aquel que adquirió la maestría, ¿qué lugar ocupa? No lo siguen todos, él va atrás de todos. Porque él poniéndose detrás de todos puede verlos y entonces desde ese lugar poder distinguir de su necesidad y poder acercarse para ayudar. Si él fuese delante no vería todo lo que viene atrás. Entonces, aquel que está para servir va detrás de todos. Hay que entender que no somos humildes porque nos queremos poner atrás. Para estar atrás hay que estar capacitado para poder ayudar a quien va delante. Entonces, el Padre no nos va a ver que es el acto humilde que estamos haciendo y por eso nos premia, sino que estamos queriendo hacer algo para lo cual no estamos preparados. Ocupemos en la vida el lugar que nos corresponde. Eso es ser justos. El Padre no quiere otra cosa. Como dije, la misión de cada uno, ¿cuál es? ¿No? Es hacer el bien más allá del mal que os ocasiona. Esa es la misión para todos en la tierra. En los cielos no se transmite así porque nadie concibe el mal. En los cielos hay un reino y está más poblado de lo que muchos piensan en este mundo, pero es un reino de maestros, porque solo en maestría se puede alcanzar. Los que son discípulos pueden alcanzar un contacto consciente con ese reino y pueden colaborar conscientemente con la hermandad blanca, como se denomina, ¿no? O la jerarquía espiritual planetaria de este planeta Tierra. Cada planeta tiene o va formando a través del tiempo, de acuerdo a su proceso evolutivo, jerarquías espirituales. Porque antes de que aparezca la vida manifiesta sobre un planeta, tiene que haber un orden espiritual, ¿no? Que, por supuesto, es llevado adelante por seres de jerarquía superior. Cualquiera de nosotros que aprendemos algo de la vida y sentimos que es de valor, queremos compartirlo con aquel que es un pequeño, ¿no? Como dice el Padre, un hermano menor. Y lo mismo pasa dentro del planeta o fuera de este planeta, dentro del sistema o fuera de este sistema. Existen esos órdenes y para poder llegar y para poder atraer la atención de un maestro, lo que se necesita es brillar. Ya lo he dicho también, cuando se mira de los cielos hacia la tierra, es como cuando desde la tierra se mira hacia los cielos de noche, se ven algunos puntitos de luz. En la tierra es más o menos parecido. A esos puntitos de luz es donde uno entiende que hay vida, es en donde uno sabe que hay la disposición de atender esa vida, porque tienen la luz propia, la luz que llevan adelante, la luz que sostienen, la luz que atienden, y entonces sobre ellos se pone toda atención. Esto hacen los maestros. Si uno no busca de brillar, ¿cómo va a llamar la atención del Padre si tan solo vive en la mediocridad, en aceptar las cosas como son, en la oscuridad, ¿no? Sí. Él quería darte las gracias, primero y principal, porque sé de todo el tiempo, de tu trayectoria y todas esas semillitas que has dejado, que has sembrado, seguramente están dando su fruto en algún lugar de la conciencia de alguna persona que lo ha necesitado. A mí eso me alegra porque me da esperanza. La evolución. No vamos a evolucionar todos juntos, la evolución es individual. El crecer es evolucionar, el conocernos interiormente es evolucionar. Puede ser que evolucionemos en masa y esto haga que al evolucionar en masa el planeta pase a otro nivel. Entonces, ¿podríamos nosotros también, vamos a decir, como pasar de grado todos juntos? Porque si esto es individual, es como que siempre vamos a estar así. No se puede pasar todos juntos, porque no le va a cambiar la vida a las personas que un ser de luz llegue a sus vidas
atraer el mensaje del Padre si las personas siguen aferradas a su ser inferior, es decir, a su personalidad, a su ego. Hay mucha gente que está aferrada a esto. Hace 2000 años, parte del conflicto, y lo podrán ver en la película o leer la historia, tenía que ver justamente con la religión. Es decir, lo que era religión en ese momento, los señores de la ley, los que manejaban esas enseñanzas, son los que participaron de toda esa trama para ir en contra de aquel que les estaba quitando ese poder. Entonces, ni siquiera aquellos que lo esperaban o que hablaban de sus palabras, al tenerlos cerca, lo valoraron, ¿no? No podemos decir que todos eran así, porque también había algunos que se escapaban en silencio para ir a escuchar porque reconocían en él la palabra del Padre, en Jesús. Dije, reconocían. Esto es muy importante, siempre es muy importante, porque para poder llegar a ese momento, poder llegar a reconocer, para reconocer implica previamente haber conocido. Entonces, primero hay que conocer al Maestro, hay que conocer el amor en el corazón para poder reconocer su palabra cuando esté presente. Porque su palabra resuena en mi corazón, porque el Cristo está dentro del corazón de todos y todos están dentro de su corazón. Lo que pasa es que no todos quieren vivir en esa luz y con esa luz. Hay gente que busca esa luz porque no tiene nada que ocultar y hay gente que huye de la luz porque hay muchas cosas que no quieren que se vean. Entonces, cuando la luz se haga presente, pone todo en evidencia y no todos van a con agrado recibir esa luz porque pondrá en evidencia cosas que no quieren asumir ante los demás. Entonces, no es posible todos juntos. La humanidad tiene que dar un paso, porque la humanidad existe como tal dentro del mundo de las tres dimensiones desde hace un tiempo relativamente corto en la historia. Muchos millones de años antes que la humanidad aparezca, la Hermandad Blanca ya estaba conformada, porque la Hermandad Blanca se conformó por una invocación que el Padre hizo para justamente llegar un día a que sus hijos se puedan expresar en forma física en el mundo. Para que puedan llegar a expresarse en forma física en el mundo, había que darle forma a este mundo de paraíso. Para que pudiese convertirse en un paraíso, tenían que entrar jerarquías espirituales que alimentaran, que nutrieran la vida en los distintos reinos que tenían que ir manifestándose. Y aunque la humanidad en su mayoría no acepte como un reino con vida al mineral, el reino mineral tiene vida. Y el reino mineral es lo que sí estaba presente en el origen. Pero aún ese reino mineral tenía que tener un propósito espiritual y una guía, dado que no tiene la capacidad de ser consciente de sus propios actos y están limitados en su expresión y movimiento, ¿no? Porque hoy nosotros podemos convertir un pedazo de carbón en un diamante en una semana. Tenemos máquinas que le ejercen la presión y la temperatura necesaria para convertirlo en un diamante, pero a la naturaleza le toma millones de años. La naturaleza necesita de sus tiempos y necesita de acompañamiento para que a través del tiempo pueda llevar adelante su vida, ¿no? Entonces tenían que comenzar a interactuar para que aparezca la vida de manera inteligente con el tiempo en la tierra, distintos señores o jerarquías que iban a trabajar primeramente con el reino mineral, segundamente con el tiempo y en el paso de los millones de años con el vegetal, y en el paso de millones de años con el animal, y en el paso de millones de años apareciera el humano. Y todos estos reinos, ¿no? Esos 4 reinos manifiestos sobre la tierra tienen un ser que tiene una jerarquía X, no importa, que son señores de los reinos. El mayor de los 4 señores de los reinos es el del reino humano, porque es la expresión del Padre.
¿no? Su imagen y semejanza. Él es el mayor de todos, dentro de la jerarquía espiritual. Si estamos entendiendo esto, debemos entender también que al caso de, como hoy se usaría un término, se puede decir, son extraterrestres. Es decir, es vida que viene de otro lado. No en el término que la gente ve en la película, porque ninguno de estos seres necesita de ninguna nave para moverse en lo absoluto. Cuando se llega a determinada jerarquía espiritual, el espíritu está presente en todas partes en donde es requerido, ¿no? Entonces, el estar en donde se es requerido es en el momento. Y no es que alguien lo tiene que llamar, sino que por una cuestión de identificación con la propia tarea se está identificado y en el lugar, ¿no? Es decir, para que comience a haber vida en este mundo, seres espirituales de jerarquía que no tienen noción, hasta aún por más imaginación que utilicen, del alcance que tienen en su espíritu, ¿no? Porque yo estoy hablando de jerarquías cósmicas, es decir, un discípulo, que es una persona que todavía kármicamente está atada a la ley de encarnación y reencarnación en este mundo, porque está aprendiendo a gobernar y a controlar los 4 elementos que integran la naturaleza y de las cuales están compuestos sus vehículos de expresión, va pasando por procesos iniciáticos. Estos procesos iniciáticos van siendo coronados con iniciaciones y reconocimientos iniciáticos jerárquicos a partir de las conquistas. Cuando conquista su cuerpo físico, cuando conquista su cuerpo emocional, cuando conquista su cuerpo mental, su cuerpo causal. En la medida que va conquistando va adquiriendo jerarquía, pero aún así todavía sigue perteneciendo al reino humano, porque todo eso se hace en este mundo, todos esos pasos se dan en este mundo, porque tenemos que aprender a amar a Dios en todas sus formas de expresión, y comienza a amárselo desde las bases, y la base de la creación es la materia. Pero aún la materia, que es lo que más fácilmente podemos ver, contiene espíritu, y es el espíritu quien sostiene viva a esa materia, quien la lleva por este proceso evolutivo, ¿no? Entonces las jerarquías tenían que aparecer para que haya un orden espiritual antes de que la humanidad apareciera. Para que la humanidad evolucione tienen que aparecer razas. Para que aparezcan razas hay una entidad espiritual que rige y crea las razas sobre la tierra. Hay otra entidad espiritual que forma la civilización dentro de lo que es la humanidad. Y hay otra entidad, son estas 3 entidades que los hombres conocen como Cristo. Esta entidad espiritual es la que crea las religiones, porque no puede existir una raza, no puede existir una civilización si no tiene un principio espiritual que lo lleve por el camino que conduce al Padre, ¿no? Y es ese principio espiritual, es el amor de Dios. Son entidades jerárquicas que no son o no pertenecen, si se quiere, a este mundo. Su alcance espiritual va mucho más allá. Aún en su alcance espiritual, mucho más allá, algunos de ellos, no de los que nombré específicamente recién, sino menores jerarquías, hoy se encuentran presentes en el mundo. Luego de esos directores que hablo vienen los que se conocen como directores de rayo, y hay 7 rayos. Los 7 rayos son cualidades del amor, a través de los cuales el amor se manifiesta dentro de una civilización, a través de las artes, a través de la medicina, a través de lo que hace al camino espiritual consciente, es decir, de la devoción de distintas formas. La organización de lo que es la política en la tierra tiene distintas formas de expresarse. Esos 7 rayos, que muchos conocen o han escuchado, son en realidad subrayos que se desprenden del segundo rayo solar, que es el del amor de Dios, del logo solar dentro del sistema.
esa luz del Padre, al llegar a la tierra, se divide en esos 7 rayos. Porque es la voluntad del Padre que haya vida en este planeta expresada. No tan solo beneficia, perjudica o satisface a las personas de este mundo. Esto afecta y es de beneficio y a su vez genera perjuicios en todo el sistema solar, en todos los planetas en donde hay vida. Y en ninguno hay vida como en en tercera dimensión, pero sí hay en otros planos. Y en algunos nunca hubo en tercera dimensión y sí hay vida en los reinos angélicos, porque los ángeles están desde antes que exista el hombre, ¿no? Los ángeles crearon todo lo que el hombre puede ver y mucho más, porque las estrellas, las galaxias, el universo en toda su forma fue creado por los ángeles, impulsados por el amor de Dios, porque los ángeles pueden proveer de forma a lo que no tiene forma, pueden proveer de forma a lo que es la voluntad, la intención del Padre. Entonces ellos dieron forma. Hay un orden espiritual que tiene que estar presente antes de que vida inteligente se manifieste en algún planeta. Estamos hablando de este. Ninguno de estos seres que vino, que ha de venir, va a cambiar el mundo, la vida de las personas, porque eso dependerá de que las personas estén dispuestas a cambiar su vida con lo que ellos traen y comparten. Partiendo de que hay que aceptar la realidad de lo que es en nosotros y entender si queremos seguir viviendo en esa realidad o queremos cambiar o entendemos que hay que cambiar y disponernos a hacerlo. Pero eso es algo personal. Entonces, aún dentro del aula, cada uno tendrá que hacer la elección. Y somos nosotros los que nos elegimos a nosotros mismos. Porque si queremos seguir viviendo la vida así como está y tomamos las cosas como se presentan y siempre buscamos lo más fácil, podemos hacerlo. Es algo que si miramos hacia atrás en la historia, tenemos muchos ejemplos cercanos y lejanos de personas que han hecho eso y ha resultado fácil. O si queremos cambiar las cosas y empezar a hacer lo que corresponde y no tan solo lo que nos resulta más fácil, cambiaremos un poquito la historia y seremos alguien diferente en la historia que comenzó a impulsar o a producir un cambio en esta historia común entre todos. Empezó a ser algo diferente. Si nosotros estamos haciendo esto porque decidimos producir un cambio y hacer algo diferente, nos hemos elegido. No nos elige el Padre y nos dice, aquel viene para acá y el otro se queda a sufrir. Lo que tenemos en la vida es lo que nos iremos ganando. Y siempre va por delante, buscando la vida de cada uno, el amor de Dios. Siempre está tratando de llegar a la vida de todos. Y cuando el amor de Dios que golpea la puerta no es atendido, el amor tiene que seguir camino porque todos lo necesitan y quiere llegar a la vida de todos. Y detrás de él viene otro a visitar la casa y es el dolor. Cuando el amor no se le deja entrar a la casa de uno, es el dolor quien viene. No viene como castigo, no lo manda el amor para que sufran, sino que es la consecuencia de no atender el amor. Entonces, el amor me enseña de forma amorosa lo que hay para aprender. El dolor me enseña a través de hechos y de experiencias lo que hay para aprender. Está en nosotros a quien dejamos entrar y de quien recibimos. Mientras no hagamos lo que debemos hacer, estamos más expuestos a que sea el dolor que nos enseña y no el amor. Y en esa está la mayoría de la humanidad. Lamentablemente es así. Estaba diciendo esto de la jerarquía porque la humanidad íntegra, como reino, va a recibir su primera iniciación jerárquica, la humanidad. Pero no importa la cantidad de integrantes, el reino tiene que recibir. Si son 7.000 millones, si son 500 millones, si son 6.000, no va a depender de Dios y las jerarquías, ni los astros, sino de los individuos. Quiero hacer una corrección y veo que el tiempo se nos acaba. Yo no le doy semillitas a nadie
porque es el Padre que nos dio las semillitas a todos, ¿no? Nos dio a todos la misma, exactamente la misma, no hizo preferencia con nadie. Y nada más que algunos tal vez decidimos hacer algo con esa semillita y ponerla en tierra y cuidarla para que fructifique. Eso hace tal vez una diferencia, pero depende de nosotros, no nos hace ni más ni menos que nadie, sino que podemos disponernos a hacer algo con lo que el Padre nos dio, o podemos tan solo conformarnos a lo largo de la vida pensando que el Padre nos dio algo. Es lindo pensar en que somos la imagen y semejanza del Creador. Es lindo pensarlo los domingos dentro del templo, en nuestra religión. Pero hay que saberlo a lo largo de todos los días de nuestra vida. Dios no descansa, Dios no deja de observar jamás. Como dice el libro de los iniciados en los cielos, ni una sola hoja cae de un árbol sin su consentimiento. Nada sucede estando Él al margen. Él está al tanto y atento a todo, porque el Padre está juzgando a todos constantemente. No hay un juicio final pensando que es el único juicio. El juicio es constante. ¿Por qué? Porque es conveniente en el momento en que se está obrando en inconsciencia intervenir para ayudar a que se tome conciencia de lo que se hace, para que no sigan degenerándose o desviándose. Entonces el juicio es constante y el karma se genera a raíz del juicio cuando se observa que lo que se hace está fuera de la ley. Y entonces ¿qué se genera? Una deuda, instantáneamente. Y esa deuda con el tiempo, si no es atendida, termina siendo un peso y termina siendo un dolor, y muchos terminan entendiéndola como un castigo, porque como nunca se la asumió, al tiempo que llega ya no entendemos de dónde vino. Entonces es mi karma y lo tomamos como algo que, bueno, lo tendré que cargar sin saber siquiera por qué. Pero es que hay que estar atentos a lo que hacemos, ¿no?